Maxi tortita de papa crujiente para el desayuno, tipo papas rosti pero con una diferencia. Para esta receta necesitarás papas, un ingrediente adicional y las especias que tengas en casa. No solo suena, es súper fácil. Acompáñame a prepararla. Voy a rallar 3 papas crudas medianas que equivalen a 450 gramos. Al pelarlas, las dejé en agua fría, luego las sequé y me puse a rallarlas. Yo usé este rallador que es bastante básico y sí que ayuda mucho. Una vez rallé las papas, les voy a agregar media cucharadita de sal. La sal ayuda a que liberen sus jugos, por ello se la agrego en este momento. Mezclaré bien y nada, este procedimiento de rallar y mezclar con sal las papas fue bastante rápido. No dejes solas las papas ralladas crudas por mucho tiempo porque se oxidarán. Tan pronto mezclé, voy a ir a exprimirlas con mis manos y lo voy a hacer con bastante fuerza, esto para retirarles todo el agua que liberan. Notarás el agua blanquita por el almidón. Ahora voy a seguir exprimiéndolas, para ello voy a ponerlas en un colador. Trata de usar un colador más grande que el mío para facilitarte el trabajo y ya que las tengas ahí, sigue presionando con una palita o puedes ayudarte con tus manos. Ahora que si tienes en casa paño o tela para hacer queso te ayudará mucho más. De hecho, si eres de mi edad o más grande, conocerás esta tela como la que se usaba de pañal. Creo que yo sí llegué a usarla de bebé. Cambiando el tema, te recuerdo que te dejo los ingredientes y tips debajo del título en la cajita de información. Ya bien drenadas las papas estarán listas para cocinarse, pero yo en este punto lo que hago es vaciarles un poco de agua bien caliente y las vuelvo a exprimir bien. Primero lo hago con una palita y luego que ya no estén tan calientes lo hago con mis manos. Igual puedes pasarlas por un trapo limpio para secarlas bien antes de seguir con el procedimiento. Ahora, el ponerles agua caliente ayuda a que nuestras tortitas queden crujientes por fuera y suaves por dentro. Una textura que la verdad me gustó mucho más. Si no me crees, haz la prueba, cocina algunas sin el agua caliente, otras con y de ahí me cuentas cuál fue tu versión favorita. Claro que de gusto se rompen géneros, yo solo te doy una opción. Y bueno, ya que las papas ralladas estén secas, les voy a agregar una cucharadita de cebolla en polvo y media cucharada de cebollín seco o usa cualquier otra especia que a ti te guste. Mezclaré bien y aquí no voy a ponerle sal porque no quiero que las papas sigan liberando más agua, así que así las voy a dejar. Y bueno, por cierto, si no estás suscrita o suscrito al canal, te invito a que lo hagas, pues tenemos muchas otras recetas que pueden gustarte. En fin, me voy al sartén al cual le voy a añadir aceite a que cubra bien la base. El sartén que uso es de 21 centímetros de diámetro. Ok, para que nuestras papas sepan aún más ricas voy a agregar un poco de mantequilla, aproximadamente de media a una cucharada y voy a dejar derretir a que nuestro aceite, nuestra mantequilla estén bien calientes. Puedes pensar que es bastantito aceite, pero para este platillo es necesario para freír y cocinar bien las papas, las cuales voy a agregar en este momento al sartén. Ir aplanando y distribuyendo bien por la superficie para que la tortita quede del mismo tamaño por todos lados, ya que si de repente te queda más gruesa de un lado que de otro, al retirarse puede llegar a romper del lado más delgadito. Y bueno, como ves voy a añadir un poco de sal y voy a dejar por un ratito. Me voy a batir un huevo al cual le puse sal y pimienta. Si tu sartén es más grande y utilizaste más papa, entonces vas a necesitar 2 huevos. Vierte por encima de la tortilla, tortita como quieras llamarla, y distribuye bien. No queremos una capa gruesa de huevos, solo queremos cubrir ligeramente nuestra tortita para que quede mucho más rica, pues el huevo con la papa se llevan muy bien. Cubriré y dejaré de 8 a 10 minutos a temperatura media-baja a baja. Pasando este tiempo, me voy a ayudar con un plato que colocaré por encima. Voltearé con un solo movimiento. Y en este momento voy a poner un poquitito más de mantequilla al sartén. Cuando se derrita, regresaré la tortita de papa, acomodaré las orillas y voy a dejar de 6 a 8 minutos más. Esto lo vamos a hacer a temperatura baja y revisando de vez en cuando para que no se vaya a quemar. En este punto ponle un poco más de sal y no cubras para que esta tortita quede crujientita por todos lados. ¿A poco no ya se ve súper rica?
Y bueno, retiraré y colocaré sobre una rejilla para mantenerla crujiente. Está perfecta para el desayuno. Y escucha lo crujientita que está. Me encanta comerlas al momento y puedes preparar tantas tortitas como quieras. Claro, va a depender del tamaño de tu sartén. Y si las quieres para después, antes de consumirlas, solo caliéntalas en un hornito eléctrico para que nuevamente salgan crujientes. Así solitas para el desayuno son deliciosas. Solo acompáñalas con un poco de crema, queso, no sé, cebollín, salchichas o como yo, úsalas como base de pizza. La verdad quedan deliciosas. Antes de irme, quiero agradecer a Klaus Cueto, Carmen García y Pau Merol por ser miembros del canal. Muchísimas gracias por el apoyo, de verdad me hace sentir muy feliz. También, muchísimas gracias a todos por ver el video y por suscribirse, eso también me ayuda mucho. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.